Muy buenas noches y bienvenidos, gracias. Estamos acabando de iniciar, ¿no? El tema de lo que presentan y en ese caso viendo el tema de la sustentabilidad. Cada uno de los países va a depender del trabajo que realicen, que vayan a indicar en cada una de las pautas que vayan a trabajar según su agenda y con ello también indicar, ¿no? Que en realidad estarían trabajando por sitio, por sectores, si realmente la aplicación del manual de un destino turístico será permitible, viable, accesible, ¿no? Que es lo que teníamos que tener, tenemos en realidad que tener en cuenta para poder realizar el trabajo como tal de un lugar. Y mucho más aún si vemos que parte de lo que es la planificación. Vamos a continuar acá con el tema del manual para el diagnóstico turístico local de la señora Lacaorter, que es prácticamente el tema, ¿no? De sensibilidad, fundamentación, que parte de una planificación, ¿no? El diagnóstico turístico y que ya hemos visto de los cuales están trabajando algunos de los destinos y evidentemente hay que ver cuáles serían los que se ajustan a nuestro contexto, ¿no? Que estamos viendo el supuesto, estamos viendo los problemas que también presentan este tipo de diagnóstico y el cual también trabajan con algún método que si bien no es como una receta fija, pero a pesar de los años, ¿qué es lo que ha cambiado en este tema de realizar el diagnóstico? El tema de la digitalización. En otros países ya se tiene una fuente en la nube, se tienen bibliotecas digitales, se tiene la accesibilidad a ciertos destinos a través de lo que es plataformas e inteligencias artificiales, pero en nuestro caso acá todavía el tema de realizar este tema de sitios turísticos para realizar el mismo todavía no se ha dado con mayor prolijidad. Uno que otro sí han podido, pero no ha tenido todavía el tema del tiempo para madurar el mismo para que se pueda. Este tema de la planificación turística y sus enfoques se siguen manejando hasta ahora, se siguen dando los mismos y no ha habido algo que haya cambiado. Fíjense que desde lo que es de la OMT al 2004, como indica, ¿no? Que este tema de la planificación turística ya sea en las escalas, como dice, internacional, nacional, regional y local, o el sitio, evidentemente, donde se realice el diagnóstico, no ha habido un cambio. ¿Qué es lo que habría en este caso el cambio para nuestro destino? La digitalización del mismo, para hacer una tour web y visitar por el mismo. Pero hasta eso todavía no ha habido las páginas, no hay sustentación, seguimos todavía en la batalla del manejo de lo que son plataformas, si bien hasta este momento nos permite, por así decir, el ingreso a través de una formación continua, como estamos con este programa denominado Diagnóstico Integral del Turismo, perdón, el módulo Diagnóstico Integral del Turismo, de una plataforma y que es de manera sincrónica y que ustedes pueden seguir reforzando la misma luego viendo el video, ¿no? De accesibilidad, pero para ello ha tenido que pasar el suceso que había y previas capacitaciones. Lo mismo va a suceder acá, cargando, por ejemplo, información de los diferentes diagnósticos realizados o las consultorías que se hagan también, como dice ahí, ejercicio de sistematización que se indica a nivel mundial cuatro enfoques de la planificación turística: tradicional, económico, físico y espacial. Ahí nos está indicando cuáles serían, si en caso habría que sistematizar. A estas cuatro perspectivas, como indica acá Michael, se le añade una más reciente que es la sostenibilidad como guía del desarrollo turístico en los destinos. Y fíjense que si nosotros ahondamos más en este tema de la lectura de estos enfoques, por ejemplo, cuáles serían los que se estarían dando y cuáles serían los que no se estarían dando si estamos hablando de un tema de sostenibilidad.
Por eso le digo que depende mucho de la contextualización, dónde se va a aplicar sostenibilidad, dónde se va a aplicar sustentabilidad, para que se vea que realmente ocupa ese espacio dentro de lo que es el manejo de la información. Luego, ¿qué nos dice Maribel Osorio? Identifica, dice, que para cada caso en particular, lo que es América Latina específicamente, la planificación turística se ha realizado desde perspectivas desarrollistas, económica, espacial y estratégica. Entonces aquí nos está indicando de cómo esta recopilación de información, como dice ahí, en los enfoques, desde la planificación turística está el tradicional, económico, físico, espacial y comunitario. Pero para lo que es en la parte del destino turístico, habla de lo que es la sostenibilidad. Para, como dice ahí, para Maribel, para este lado que es latino o América Latina, tenemos el desarrollista, el económico, espacial y estratégico. Fíjense que cada uno se desarrolla de diferente forma y en diferentes contextos. ¿Qué nos indica también aquí? Los autores coinciden en que los enfoques con los cuales estamos mencionando, con que se ha planificado el turismo, no son secuenciales ni exclusivos, de manera que permanecen más o menos vigentes y que pueden combinarse de acuerdo al propósito de la planificación que quieran hacer. Entonces, como estamos hablando de un diagnóstico integral del turismo, que ustedes van a buscar, en este caso, un destino turístico para que puedan desarrollarlo de acuerdo a lo que ustedes van a ver en ese diagnóstico, el tipo de turismo y la actividad que realizarán de acuerdo a ese tipo de turismo en el sitio elegido, ¿no? Y lo que el ejemplo que les daba, si nosotros estamos trabajando con turismo, por así decir, con ecoturismo, de investigamos a través de las redes, investigamos a través de los libros físicos o digitales, qué actividades realiza el ecoturismo. Vamos a poner como ejemplo que realizan 10. Perfecto. De esos 10, ¿cuál se ajusta en nuestro contexto para realizar las actividades turísticas del ecoturismo? ¿No? Y ver si realmente en ese sitio es viable realizar, sea una, sea dos, no sea ninguna tal vez, y necesitamos migrar a otro tipo de turismo y ver qué actividades turísticas acompañan, ¿no? Entonces más adelante ya nos vamos a tener un pantallazo más de cómo elaborar un diagnóstico que prácticamente no ha cambiado nada, ¿no? Lo que es el inventario del patrimonio turístico, el análisis de la demanda, la oferta, la competencia, un FODA, un matriz de quiénes estarían involucrados en este caso, no ha habido un cambio rotundo, se sigue manteniendo. Lo único que hay que tener en cuenta, estimados colegas, es que el día que ustedes estén trabajando, realmente sepan si están acorde al tema de la planificación. ¿Qué es lo que busca esa planificación? ¿Cuál es el objetivo de esa planificación? ¿Por qué se está realizando esa investigación? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es la meta y el por qué? ¿O para qué? Entonces aquí estos enfoques de diagnósticos van a ayudar a, aparte de ordenar la información, sistematizar, analizar y sintetizar la misma para en la toma de futuras decisiones, ya sabemos que tenemos un documento piloto con el cual se puede trabajar. Y eso muchas veces los destinos quedan de lado porque no lo saben aplicar y en caso de que llegasen a aplicar, por ejemplo, que es como el que nosotros le decimos, le digo yo, trabajamos la mayoría con el tradicional por nuestra situación. Porque si nosotros, por ejemplo, tuviésemos, qué sé yo, con uno de los departamentos con destinos inteligentes, no estuviéramos ya, pues el tradicional estaría obsoleto, no nos serviría, estaríamos trabajando tal vez con un desarrollista, con un económico y un estratégico. Los demás los podemos dejar de lado y no vamos a ver su funcionalidad
en cuanto a lo que sería sostenible, comunitaria, física, espacial, precisamente porque en nuestro contexto todavía le falta desarrollarlo, ¿no? Entonces ahí tenemos que tomar en cuenta. Aquí está el tradicional, el desarrollista, estamos con el económico, físico y espacial, el comunitario y acá teníamos el sostenible, ¿no? En este caso, para nosotros ya trabajar con el término del diagnóstico sostenible, ¿qué es lo que se supone que abarca acá? El turismo está influenciado por aspectos económicos, sociales, ambientales y políticos. Esto es un concepto sacado también de la OMT que tienen que trabajar, ver al momento de ver por qué es sostenible y cada uno de ellos enfoca a lo que indica de trabajo. Mayormente, en algunos casos se trabaja con económicos, sociales y ambientales y se ha aumentado uno más que es el político para que realmente sea un compendio de todo y se pueda contextualizar mejor y trabajar con conocimientos de causa. Luego tenemos en el supuesto para el diagnóstico sostenible, la planificación del turismo debe integrarse a otros procesos de planificación. Si yo les preguntara, por ejemplo, qué otro proceso de planificación hubiese en su destino, si ustedes van a, en el momento que investiguen, no lo sé, por ahí vamos a decir la creación de una revista turística, eso ya como producto, si fuera un servicio, por ejemplo, que están creando, qué sé yo, actividades de ecoturismo a través de las prácticas, un senderismo, si están realizando un turismo gastronómico, por ejemplo, un rescate, un registro, una inventariación de estos patrimonios, platos olvidados, platos reestructurados, platos desconstruidos, platos declarados patrimonio, diagnósticos que han quedado inactivos, por así decir, para crear como hicieron con la ruta de la piña, ¿no? Entonces, indicar cuáles fueron y cuáles serían los, verificar a través de trabajo de campo, evidentemente, y ver la viabilidad de esto. En algunos casos no se da y en otros sí. ¿No? Ahí es donde tenemos que ver la planificación del turismo, debe integrarse a otros procesos de planificación, tal vez de los micro a los macro, ¿no? Para ver que puedan ingresar ya sea en un POA, en un TDE, TDR, ¿no? Y ahí ver si realmente aplica. De ahí el otro paso que tiene el proceso, perdón, el diagnóstico sostenible, es la protección del patrimonio cultural y natural de los destinos. Entonces, ya para nosotros puede ser trillado saber que necesitamos de la protección, ¿no? De nuestros destinos, no solamente en este momento, sino siempre. Ustedes que están con otro tema de una generación más que la mía, de ver que estos recursos se sigan manteniendo, sean autosustentables, sean que no se pierdan en el tiempo, que se manejen con prolijidad, con idoneidad, porque ustedes saben que el tema del turismo, si no es administrado, supervisado, dirigido, es nocivo para cualquier sitio. Entonces, la protección de nuestros patrimonios tiene que estar en primera parte en todo tema de trabajo. No lo podemos dejar de lado. Sí o sí tienen que estar inmersos, sí o sí tienen que estar dados para ello y por eso es que muchas veces los diagnósticos, que es el primer pantallazo de cualquier tema de planificación, de cualquier trabajo de investigación, tiene que estar bien descrito con información fidedigna, actualizada. Si ustedes quieren trabajar trazabilidad con la ley, se puede. Si quieren realizar algún tema comparativo con datos estadísticos, se puede. Que trabajen con una moda, dispersión, se puede. Lo único que tienen que tener cuidado es al momento del manejo de esta información. Si estamos hablando de sostenible, estamos hablando de los supuestos que tiene acá. Si están hablando de un físico espacial, está hablando de, pero depende también, tanto como les vuelvo y les repito, de la planificación que sea que haya la encomendada. Si estamos hablando, por ejemplo, de una planificación estructural a través de un
POA, ¿no? Para, qué sé yo, un destino San Javier. Y San Javier tiene X necesidades. Y de esas X necesidades, algo habrá quedado pendiente, algo se puede reactivar, que son los proyectos. Ahí donde dice planificar la planificación del turismo debe integrarse a otros procesos de la planificación. Por ahí están viendo el tema de que no hay marketing, no hay un SIM, que es un sistema de información de mercadotecnia, no hay datos actualizados de las visitas que realizan, no hay un dato actualizado, por así decir, del registro de los atractivos, no están catalogados, la planta turística está olvidada, está dejada, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que querrán ver, qué querrán planificar? O el tema también de la capacidad de carga y el ordenamiento territorial del mismo, ¿no? Saber qué lugares, por así decir, son pristinos, rurales, urbanos, lo que fuese que haya, tiene que estar en este tema para trabajar la parte sostenible y la protección del patrimonio cultural y natural. Sin eso, por ejemplo, que son nuestros atractivos, estos patrimonios sean ya actuales o maduros o patrimonios madre, o en este caso los potenciales también, tenemos que cuidarlo para las futuras generaciones, y ya toca desde su parte de ustedes, queridos colegas, trabajar esta otra parte pública, ir comprendiendo más el tema de las leyes, ir ver el tema de de la sostenibilidad con la cual se trabajará, ver si realmente es acorde a lo que estamos llevando en nuestro contexto para poder ver. Equitatividad dentro y entre las generaciones. Como les vuelvo y les digo, ustedes que están en esta otra etapa, ustedes que son otra generación, no lo sé qué actividades ustedes podrían realizar más adelante, porque va a depender de dónde se encuentren trabajando, va a depender de qué cargos estén desempeñándose, y también hacer nuestra parte de poder devolver a través de nuestros conocimientos a nuestra sociedad, a nuestros destinos, a nuestros pueblos, a nuestra cultura, porque nos permite vivir de ellos, ganar y también pues solventar, ¿no? Que sea sostenible en el tiempo. ¿Qué dice luego en el supuesto? Planificación con enfoque holístico y entendida como un proceso de desarrollo. Si nosotros sabemos que un proceso son acontecimientos dados de pasos en el tiempo y no es un procedimiento, esto es un proceso, esta planificación con enfoque holístico tiene que ver de manera integral todo. No, yo no puedo dejar de lado, por así decir, si estoy reactivando, por así decir, una ruta, esa ruta, qué es lo que tenía y qué brindaba la misma. Eso es lo que tenemos que tener cuidado, colegas, para el momento de poder entablar qué es lo que nosotros estaríamos dando, ¿no? Para que puedan ustedes también, en el momento de esta planificación de enfoque, si es que hay una reactivación, introducir otro proyecto y que esté dentro de la planificación con la cual se da. Ahí crean ferias, crean rutas, circuitos, visitas guiadas, las fiestas patronales, romería, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que tenemos en nuestras fichas, aquí se viene y se cumple. Ojo con ello. Este diagnóstico sostenible, ¿cuál es el proceso o lo que no puede desarrollar? ¿Cuál es el problema que presenta? Comprender el funcionamiento del sistema turístico. Si ya nosotros manejamos el sistema turístico, y vuelvo con el ejemplo a San Javier, yo voy a visitar San Javier, necesito pues hacer un estudio previo de este sitio para saber realmente si este funcionamiento del sistema turístico está unido. ¿Qué pasa, por ejemplo, que hay una separación de alguna de las piezas del sistema? No va a funcionar, no va a rendir. Comprender también que por más que nosotros digamos de manera literal, tenemos, ¿cómo se llama? Mercado turístico, oferta turística, demanda turística. ¿Qué me genera esto? Un producto turístico. Luego viene infraestructura y superestructura,
y luego vendrá planta turística, patrimonios y etcétera, ¿no? Estamos hablando de una manera muy amplia lo que es el sistema turístico, pero tratando de rescatar lo más principal que forma parte. Ahora, si nosotros lo tenemos más o menos de esa manera, que hay sistemas ustedes ya conocen más complejos, más detallados, dependiendo precisamente las características del sitio, este sistema turístico, por ejemplo, si nosotros llegamos a trabajar desde esta parte pública, tenemos que ver en las leyes, la ley del turismo, la ley departamental, ¿no? Cómo va a afectar al sitio y cómo nosotros podemos, a la par de que va a afectar, disminuir lo que afecte si en caso hay y que el sistema también funcione de manera idónea. ¿De qué me sirve a mí, por ejemplo, activar actividades si no vamos a tener capacidad de los servicios? No tenemos capacidad de restauración, no tenemos capacidad de alojamiento, no tenemos capacidades de distracción, no tenemos capacidades de recreación, no tenemos capacidades, por así decir, de transporte, etcétera, etcétera. Entonces el sistema se va a ver en algún momento con algún quiebre, que es lo que se tiene que evitar para que nosotros podamos comprender que si tenemos un mercado turístico, una oferta y una demanda, van a ser un producto. Perfecto. Este producto turístico, ¿dónde yo lo tendría que ejecutar y realizar? Evidentemente en un destino, ¿no? ¿Y qué necesita el destino? Pues tener un atractivo turístico que cumpla con servicios. Entonces, si yo no tengo esto claro, ¿cómo puedo indicar, por así decir, a los pobladores de San Javier que van a vivir en este caso del turismo y que sea sostenible? Va a influenciar, como dice, y la parte económica, social, ambiental, política. Tienen que proteger a través de estos lineamientos que van a ser del diagnóstico para su planificación, la protección del patrimonio cultural y natural de los destinos tangibles, intangibles, movibles, inamovibles, como ustedes gusten. Primero hay que hacer una inventariación de los que ya hay para luego también realizar lo que serían potenciales. A eso abarca y sigue. Podemos conversar si quieren todo el módulo de lo que es el sistema turístico para poder desglosarlo aún más de lo que ya está, y no nos alcanzaría porque este es un tema bastante ampuloso. Este es el problema que presenta este diagnóstico sostenible al momento de querer ejecutar y trabajar. Luego, ¿cuál es su segundo que establece ahí? Coordinación entre el sector público y privado. Esto hay que tener en cuenta y manejarlo con pinzas. Podemos nosotros tener la mejor de las intenciones de trabajar con el sector privado, pero el sector privado también va a exigir mejoramientos, el sector privado va a exigir también el tema de un estudio para poder hacer las inversiones. El sector privado va a indicar, ¿no? Este proyecto, ¿cuánto me cuesta? X cantidad. Perfecto. ¿En cuánto tiempo voy a recuperar el capital? En 3 meses. ¿Cuánto voy a ganar de ese capital? Un 30%. ¿No? Esa ganancia me incluye fuera o dentro de lo que se está dando para que se realice y así sucesivamente. Entonces lo que le interesa es la recuperación en menor tiempo y por ende pues ganar, ¿no? En el tema del sector público, por ejemplo, este diagnóstico sostenible es un poquito más complejo todavía porque el sector público tiene que ver todos los involucrados al cual va a afectar el diagnóstico. Por eso es importante conocer qué tipos de turismo se realiza en ese sitio, aparte de conocer cuáles serían las actividades turísticas que se realizan en el sitio, ver si hay protección del patrimonio natural, cultural, etcétera, ver si los lugares que se están visitando son realmente propicios para realizar turismo, para realizar la actividad turística, ver si hay esa coordinación entre el público y el privado, que haya los permisos correspondientes, que permita un desarrollo sostenible, como dice ahí, y la coordinación tiene que ser permanente y no, ¿cómo se llama? Momentánea o no muy superficial, porque ahí sería otro quiebre que tendría este diagnóstico sostenible, porque no pueden estar el uno sin el otro, sí o sí tienen que manejarse juntos.
Y ese es el detalle muchas veces que toca revisar con colegas, docentes, consultores, donde hay diferentes tipos de opiniones, pero en ese tipo de opiniones tiene que existir también soluciones a los posibles problemas que presentan los diagnósticos. Porque si bien aquí tenemos punto uno, punto 2, punto 3 y punto 4, que es el posible quiebre que tenga la realización de este diagnóstico sostenible, tenemos que saber también que de estos 4 puntos podemos desglosar, podemos subdividir, pues debemos de trabajar de manera objetiva y no subjetiva, ¿no? Y que es una concatenación de datos, porque dice comprender, coordinar, establecer, unificar. ¿Cuál de estos, por ejemplo, de estos puntos tal vez será el que no se va a aplicar a través de este diagnóstico? Pero también necesitamos saber que el uno sin el otro no pueden estar, se necesitan para que haya la comprensión de la información, la administración y la búsqueda. ¿Cuál es el otro problema que presenta este diagnóstico sostenible? Planificar la actividad para satisfacer las necesidades locales y las necesidades de la demanda y el mercado con el cual se trabajará en el destino. Fíjense que esas actividades, por ejemplo, yo no puedo proponer, por así decir, ingreso al Lamboró en febrero porque sabemos que es época de lluvia. Habrá ciertos lugares a los cuales sí se puede acceder, a otros no se podrá acceder y los subsiguientes que se podrá hacer. Ahí viene la estacionalidad, vienen las épocas altas, las épocas bajas, ¿no? ¿Qué actividades se puede hacer? Será observación de flora y fauna, senderismo, etcétera, 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 que es lo que acompañan, ¿no? Porque buscan satisfacer, como dicen, las necesidades locales de la demanda. ¿Cuáles son estas? Que yo visito un sitio y digo, ¿qué voy a hacer aquí? ¿Qué pueden hacer? Ah, no, vayan al mirador, no sé, Quebrada Blanca, vayan, qué sé yo, a los platanales, vayan al atajado, que son jergas propias de nuestros pueblos, pero que si bien van a entonar algo que es propio del lugar y la gente les llama la atención. Ah, entonces estas actividades, como dice ahí, me van a permitir aún más conocer si estas demandas son pues actuales o potenciales dentro del mercado y ahí yo tengo que saber moverme con ello. Ahora, ¿qué métodos aplica este diagnóstico sostenible? Modelos sistémicos de planificación. Entonces, estos modelos con el cual se trabajarán harán pues un estudio documental, un estudio de campo, un estudio experimental, exploratorio, descriptivo, no lo sé. Va a depender mucho de la información que quieren extraer para aplicar. Por eso son modelos. Entonces, que se adaptan a un sistema de esta planificación con la cual van a investigar para ello. Integración de análisis económicos, sociales y ambientales. Esta integración es la interpretación de estos datos. ¿Cuántas personas visitan San Javier? ¿Cuál es la época alta en San Javier? ¿Cuántos son hombres? ¿Cuántos son mujeres? ¿Cuántos son niños? ¿Cuántos vienen en familia? ¿Cuántos vienen solos? ¿Cuántos vienen solteras, solteros? ¿Qué les gusta realizar en San Javier? ¿Cuáles son los sitios más visitados? ¿No? Gustos, preferencias, tipos de actividades, como dice ahí, y todo se ve en el ámbito económico, social y por supuesto, pues el tema ambiental es de la conservación. Concienciación de la comunidad receptora del turista. Volvemos de nuevo al ejemplo San Javier. Los lugareños, los comunarios, los pobladores, los ciudadanos de esta provincia tienen que tener en cuenta que al recibir personas que son las actividades que realiza el turismo para conocer su sitio, tienen pues que ordenar su casa, ¿no? Ver que no haya maleza, conservar los patrimonios, los lugares. Si van a visitar, por ejemplo, qué sé yo, lo mismo el Mirador, Quebrada Blanca, que no esté pues lleno de maleza. Si hay las necesidades de crear señalética para que sea de autoestudio, no que sea de autoeducación el que visita, o en este caso ellos puedan ser ¿cómo se llama? Ellos puedan ser los que guíen a estos sitios,
a enseñarles algunas maneras, ¿no? Ahí entra la inventiva de ustedes, colegas de cada uno, cómo van a llegar a ellos, ¿no? ¿Cómo les pueden ustedes enseñar a una persona mayor? Porque nosotros no conocemos y vamos a aprender con él el lugar, el tiempo, cuánto tiempo me demora, qué se hace, cómo se hace, por qué se hace. Entonces ahí viene ya lo que involucra la concienciación de que ellos reciban a estos turistas y sepan de que de eso van a vivir, ¿no? Entonces que la comunidad receptora no miren, ay, vienen, qué sé yo, gringos, alemanes, portugueses, vienen del mismo Santa Cruz y se encierran y no ofrecen lo demás. Pero eso en nuestros destinos son un poquito todavía vírgenes, ¿no? A pesar de los años que se van trabajando, pero en unos que otros ya son un poquito más abiertos, han comprendido que estas necesidades, como son las demandas, no de vender su producto a través de productos, bienes y servicios, indudablemente, ya la comunidad toma conciencia de que es un ingreso más para ellos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Estar en permanente vigilia y ayudando y guiando, pues, ¿no? Para que puedan realizar esa visita. Definición de políticas de desarrollo, eso no hay donde perderse. Están las leyes, están los decretos, está la misma Ley General del Turismo, donde nuestras subalcaldías, subgobernaciones, no tienen y deben de comprender cómo sería esto sin estas políticas que de alguna forma nos rigen y nos ordenan para trabajar. Entonces voy a marcar con otro color acá para que se pueda reconocer qué es lo que qué es lo que se hace. Vamos a ver allá, para que ustedes puedan tomarlo en cuenta. Bien, si nosotros estamos hablando de modelos sistémicos de planificación, entonces tenemos que ver acá cómo nos dice el turismo abarca que lo que está influenciado por los aspectos económicos, sociales, políticos y ambientales. Si tenemos que hacer una integración de estos análisis, por ende tenemos que tener establecimiento de los objetivos claros del desarrollo que se va a realizar. Si tenemos que tener la concienciación, estamos hablando de entonces de la protección de del patrimonio, y también tenemos que hablar de lo que es la parte equitativa en las generaciones, porque estamos hablando de una comunidad. Entonces, la definición de políticas, como dice aquí, va a depender de esta actividad y va a depender de la planificación con el enfoque holístico, entendido como un proceso de desarrollo. Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta, hay que tenerlo claro, hacer un monitoreo para ello, ¿no? Y en caso, por ejemplo, colegas, de que ustedes vayan a realizar, les va a tocar explicar, por ejemplo, si ustedes dicen no, evidentemente uno va a tomar pruebas primarias a estos sitios porque actualización del mismo y por destino no hay, ¿no? En uno que otro tienen, pero están desfasados. Entonces, si ustedes van a trabajar con el tema de un diagnóstico sostenible, ver evidentemente si trabajarán con todos estos puntos, trabajarán con todos estos puntos o trabajarán con todos estos puntos. Esto de acá, colegas, que son el tema de los métodos, pueden ustedes aumentar uno más. Se puede, pero tienen que tener en cuenta que primero tienen que dominar estos cuatro que están acá para realmente decir, ah, no, mi modelo de sistémico de planificación ya no lo voy a usar así, voy a usar un modelo sistémico de planificación en estrategia. Voy a usar un modelo sistémico de planificación que otorgue un bienestar social. Voy a utilizar un modelo sistémico empresarial basado en investigación de qué, de estrategias dentro de una planificación, modelos sistémicos de políticas
públicas dentro de la planificación para lo que es destinos turísticos y así sucesivamente. Pero eso ya con la experiencia, la puesta en valor que ustedes vayan a realizar y el tema también, saber manejar las terminologías al momento de poder aplicar qué es lo que van a hacer. Ahorita se nota un poquito complejo y demás, pero esta es la forma más comprensiva para poder trabajar cualquiera sea de lo que a ustedes les gustase realizar. Vamos con el diagnóstico estratégico. No se olviden que aquí tenemos la parte del el supuesto, el problema que abarca este diagnóstico estratégico y acá por ende el método que llegaría a aplicarse el mismo, para que ustedes tomen en cuenta que les gustaría realizar en el momento que elijan su destino. Me han escrito colegas de este grupo que han decidido cambiar el destino para trabajar. Está bien, no pasa nada. Lo único sí que tomen en cuenta que al hacer los cambios puedan ustedes obtener la información que necesitan, porque eso también es algo que retrasa, ¿no? En el tema de la investigación y que ustedes pueden tener un destino, pero si no hay información actualizada, eso también indica de una falta de compromiso de parte suya al buscar la información. Sé que es un poco complejo, sé que hay destinos que ya no, sé que hay otros que están emergentes, pero están, por así decir, en pañales, que no se han desarrollado más de lo que por eso son destinos emergentes, o nuestros patrimonios madre, por ejemplo, que han quedado de lado y que ahora se buscan, ¿no? Lo que dicen reactivación, reactivación, reactivación. Evidentemente que necesitan reactivación, pero habrá los pasos, procesos y procedimientos para realizarlo. Habrá el compromiso de políticas públicas para realizarlo. Habrá la unión de la parte privada con la pública. Ese es otro tenor que hay que analizar en otro momento. Bien, vamos al diagnóstico estratégico. ¿Qué nos dice aquí? El turismo funciona bajo influencia constante de condiciones externas. Ay, de nuevo, vamos. El turismo funciona bajo influencia constante de condiciones externas. Condiciones externas, movimientos políticos, sociales, influencias, como dice ahí constante, que tenemos de otros lados que nos pasa acá. Dice que Bolivia hace como un puente, supuestamente hacemos tránsito, ¿no? Y el rebalse de los otros países que tenemos al lado es lo que vienen los turistas extranjeros a hacer acá. Ahora, estas influencias, por ejemplo, qué tipo de turismo, qué tipo de turista hará que venga, ¿no? Para ver realmente si estas constantes son las que dan de esas condiciones externas. Vamos a suponer que en Cochabamba se realiza turismo gastronómico, entre comillas, porque no lo sabemos, pero nos han contado que hay chicharrón de chancho, que hay queso y así sucesivamente. Bueno, esta influencia vendrá hacia acá, hacia nuestro contexto y dirá, ¿qué comen en cierta parte? Bien. ¿Qué realizan en cierta parte? Esto. ¿Qué actividades y condiciones externas que hacen que los destinos, por eso dice caracterización dentro del mercado a través de los diferentes modelos para detectar? Estas son las influencias porque tenemos que ver qué condiciones hacen que nuestros destinos cambien. Por así decir, años atrás, visitar las misiones era una odisea. ¿Por qué? Porque no había teléfono celular, era un handy que se acababa la batería en un 2x3, no sabíamos si llegaban, por ejemplo, la flota, los buses, algunos contaban con aire, otros no contaban con aire, subía el precio, llegar a los hoteles era también otro y buscar el mejor. Hoy que ya todos tienen acceso a internet, obviamente no será del wow como para morirse, pero ya hay el tema de canales internacionales para ver en la televisión, el tema del acceso a internet en un wifi, teléfonos inteligentes, actividades propias que se mezclan cultura con la parte moderna.
hay un sinfín que ha ido mejorando. Son condiciones externas que han ido llegando de a poco para quedarse y marcar sitio. Luego, el enfoque prospectivo, dinámico y creativo de la planificación indicará, pues, cómo es que nosotros podemos ver la parte dinámica de la combinación. Por así decir, si yo estoy realizando, vuelvo con el mismo ejemplo de San Javier, cuando hablo de lo que son un diagnóstico estratégico, estoy apuntando a la funcionalidad del mismo y condiciones, ¿no? Externas o internas que tengan. Ahí nosotros podemos ver el tema de las estrategias que vayan a aplicar o ya han aplicado o que están realizando para esto. ¿Qué permite la estrategia? Eliminar la competencia, evidentemente, y ya verán pues si están en declive, si están en ascenso, si son estrategias de penetración, si son estrategias de mantenimiento, de costes, son estrategias de, o sea, N. Entonces, ahí entra la parte creativa de este diagnóstico estratégico para ver realmente al punto de la funcionalidad del turismo. Definición de la política turística de un turismo como indicada ahí, ¿no? Y la planificación es capaz de adaptarse a contextos cambiantes e inciertos. ¿Por qué? Porque la planificación es la, por así decir, en un proyecto, es la única más flexible. Si el día de mañana volviese a suceder, por así decir, Dios no lo permita, que volvamos a tener otro tema de encierro por otra pandemia. Entonces ya habrá hoy más conocimiento, qué podemos hacer. Y fíjense que estos primeros estudios de adaptaciones fueron en el 2002, la segunda fueron en el 2006, la segunda fueron en el 2007. Tanto estudio dirán ustedes para volver a hacer una recapitulación. ¿Y qué es lo que cambió? Si estamos hablando del diagnóstico, en este primer momento solo había estudios de oferta y demanda. Al cambio del 2006, aumentaron análisis de la competencia y del mercado como método, obvio. Pasó al 2009, potenciación de la competitividad de los destinos y análisis FODA. Fíjense cuántos años han tenido que pasar para que estos diagnósticos vayan acomodándose, vayan adecuándose y vayan viendo la funcionalidad del mismo. Cuestión que años atrás no se daba así. Iban, venían, estudios de oferta y demanda. Ya, ¿creaban el producto? No. ¿Hacían estudio de mercado? No. Análisis de la competencia y del mercado, qué es lo que piden, qué es lo que hacen, qué es lo que da. Potenciación de la competitividad de los destinos. Si bien yo estoy haciendo una estrategia para este destino, pero tengo mi destino madre que está al lado, que yo soy un destino de paso, en vez de ver la competencia, que yo no voy a poder competir como destino pequeño con el destino madre, más bien me tengo que unir a las acciones que hace destino madre para que a mí me beneficie y pueda yo ir realmente a hacer una competitividad. Si destino madre, por así decir, no ofrece rappel y nosotros sí o sí lo ofrecemos, entonces ahí tenemos una ventaja competitiva, pero es una unión no para separar, sino para unir. Y el clásico diagnóstico FODA, pero este diagnóstico acá, yo he ido investigando, buscando, porque ustedes saben que este texto a lo largo del año no ha cambiado nada. He investigado según la trabajo de la OMT, no han cambiado nada. Entonces, esto es como una base para lo que es la investigación, porque aquí posgrado solicita que sean textos no menores de 5 años, ¿no? Pero este como trabajo madre nos permite a nosotros afianzar conocimientos que hayan quedado un poquito débiles y que nos permita reforzar y fortalecer. Más de eso, a esto no ha cambiado casi nada. El tema de la planificación, que es lo que hacen los libros que he leído y que están indicando en cualquier plataforma que ustedes busquen de la planificación, recopilación de otros autores que no tampoco son muchos que trabajan en estas áreas, dos o tres pónganle, recopilan la información y colocan en orden. No han hecho más. No ha habido un cambio mayor, no ha habido un cambio sustancial
Imagínense, niveles, UMT con 94. Se aplica un nivel macro y micro. Niveles de desarrollo turístico son internacionales, nacionales y regionales, locales o de la comunidad, de sitio y de diseño. Entonces, esta planificación, en algunos casos, lo llaman como planteamiento del problema y describe, ¿no? Macro, micro y lo que dice ahí para poder establecer un posible, no es que ya con esto se define un posible diseño de lo que sería una planificación y parte del diagnóstico. En cada nivel es posible aplicar específicas, dice, de análisis y planificación, pero su proceso suele seguir el mismo. Y este proceso de la planificación de este año a lo de acá no ha cambiado, no ha cambiado. Nada, se sigue manteniendo. Propone, dice, un proceso de planificación local que debe iniciarse una vez que se hayan completado ciertos antecedentes. ¿Cuáles serán? Inciso A, debe haberse organizado un comité público-privado que dirija o patrocine este proceso de esta planificación. Si ustedes se encuentran trabajando en la alcaldía, la gobernación, subalcaldía, su región, sub, necesitan ustedes manejar el tema de lo que son políticas públicas. La parte privada, lo que le interesa, ya les dije, es saber cuánto va a invertir y en cuánto tiempo lo va a recuperar y cuánto va a ganar. Que patrocine, dice el proceso entre ambos. Por eso es que el tema de elaborar señaléticas, pórticos, plaquetas, esquemas de información en los destinos, ¿por qué quedan de lado? Porque hay un divorcio entre los dos. El privado lo necesita para poder trabajar con las visitas guiadas. El público lo necesita porque no hay un bien social que beneficie a la comunidad, pero tampoco se unen en el tema de lo que es esta planificación y cada uno quiere opinar desde una manera diferente. Si bien hay profesionales que no son del área, pero se han dedicado al tema del turismo, nosotros ya tenemos que abrir brecha para que nosotros como profesionales trabajemos en ello, sea de las consultorías, sean desde el manejo de políticas públicas y privadas, sea de manejar el tema de los destinos a través del crecimiento de estos diagnósticos que, que precisamente permite lograr, como dice aquí en el inciso C, las estrategias que deben dirigirse tanto al sector público como privado y organizaciones sin fines de lucro, las ONG, o hay alguna otra embajada o algo que trabaje y beneficie, así sea que elaboren un pequeño spot de 30 segundos, cuánto tiempo lleva a realizar, visitar el lugar, vestuario, mobiliario y demás. No transportación, hospedaje, restauración, recreación. Ahora realizarán un trabajo más arduo todavía. Cuesta, pero se necesita de la mano de los dos. Este proceso, como indica ahí, parte de un objetivo, que es la gestión, los estudios que incluyen revisión de las condiciones turísticas del destino y la síntesis y conclusión que basa un análisis riguroso de la definición cultural de este sitio, identificando zonas. Entonces, imagínense que es algo tan extenso que en algún caso pareciera que queda sumamente corto. Y el diagnóstico abarca estos 7 puntos. Un estudio preliminar, objetivos de desarrollo, los estudios de evaluaciones, análisis y síntesis, formulación del plan, recomendaciones y ejecución. Muchas veces los diagnósticos quedan hasta acá, hasta el punto 1. En otros casos abarcan, vamos a cambiar de color para remarcar, hasta acá. Punto 1, 2 y 3. Otros trabajan y no llegan a satisfacer las necesidades porque trabajan desde el punto 1 hasta el punto 5. Pero 6 y 7, pocos. Pocos, 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 como ustedes quieran ver. Pocos. Y son celosos con este tema del acceso a esta información, porque buscar información actualizada, fidedigna de un destino, hoy en día está dejado de lado. Entonces, hasta la formulación del plan quedan con el nombre y no cambió nada. Y fíjense que estos 7 puntos, a pesar de los años,
¿Ha habido un cambio? Fíjense de qué año. No ha habido. Siguen manejándose los términos, sigue trabajándose. Lo único que se está haciendo es digitalizar. Y la digitalización lleva tiempo, lleva recursos. Entonces, un sinfín de datos que no han sido actualizados y demás. Por eso les digo que muchas veces se desesperan al querer involucrar, pero no sucede con ellos. Y el diagnóstico en estos dos formaría parte de lo que tendría que realizarse, pero no lo hacen, no lo hacen. Ahí viene lo que explica la viabilidad, los destinos, el estudio, análisis y síntesis del diagnóstico, porque si bien nosotros en algún momento buscamos revisión de documentos, ¿no? Que es la investigación documental, buscamos la información, copiamos y pegamos, pero de ahí, ¿qué más se hace? Nada más. Y aquí están las herramientas y las etapas que ocupa, por ejemplo, el diagnóstico que estaba más arriba. Aquí ya nos está indicando qué es lo que hace con un estudio preliminar. El estudio del proyecto, lo que abarca el marco lógico, presupuesto y cronograma de trabajo. Mientras que en los objetivos necesitamos trabajar mapeo de actores y talleres participativos. O sea que de ya le estás indicando que tenés que trabajar a través de talleres. No tenés de otra. No hay otra opción, no hay grupos GRUP, no hay fichas de observación, no hay fichas de campo, etcétera, lo que fuese. De ya dice talleres. Entonces, muchas veces aquí hay un divorcio porque se rehúsan a trabajar de esa manera y qué es lo que harán. Estas evaluaciones, por ejemplo, y estudios, como dice ahí, la caracterización, que es lo que buscará, que es lo que se trata de acá, como dice, dentro del mercado turístico a través de diferentes modelos para detectar esta necesidad de acuerdo a segmentos y consumidores de oferta y demanda. Paisaje natural y urbano, cultural y natural, tangible e intangible, móvil y inamovible. Inventariación, clasificación y jerarquización de los atractivos. Yo les comento desde la experiencia que muchos de estos se quedan hasta inventariación. Uno que otro ha pasado, como decir, debajo de la ala, una clasificación. Ahora, llegar a la jerarquización, estamos hablando de palabras mayores. No se avanza, quedan. Hablen con los colegas, pregunten si quieren que los hayan tenido experiencias de trabajar hasta la jerarquización si han podido. No han podido. Catastro de la planta turística e inventario de la oferta. Si no es nula, es casi nada. Inventario, como dice, de la infraestructura es otro del sector. Mapeo de los actores sociales es otra situación. Revisión de planes y políticas, regulaciones que afectan a la actividad, permisos, acciones. Por ejemplo, que un guía turístico ejerza de guía en el lugar, pero que no tenga los permisos, que no tenga los credenciales, ¿qué van a hacer? Talleres, encuestas o sondeos de identificación de la capacidad y actitud de la comunidad receptora, una investigación cualitativa. ¿Tendrá respaldo científico? ¿Tendrá algo que hacer estas encuestas en cuanto a lugar y sitio y destino? ¿Realmente la capacidad de la actitud se podrá mejorar de la comunidad receptora con la cual puedan trabajar? Y por ende el volumen de la demanda turística, que aquí ya dice como si fuera una demanda real y no potencial, cuando deberían verse las dos de lado para poder complementar esta determinación de volumen. Esta determinación de volumen es lo que le digo. Las visitas en cuanto a eh, épocas altas, épocas bajas, determinan si realmente esa demanda es real. Y muchas veces los datos los camuflan y cuando uno se topa con la realidad es otra. El análisis y síntesis, como dice ahí, el cuadro FODA, pero aquí no es el cuadro clásico FODA, aquí tiene que ser una matriz cruzada FODA, y ustedes saben que la mayoría trabaja con la estrategia FO, que es el cruce de las fortalezas con las oportunidades, ¿no? Lo que nos da esta estrategia.
Determinación de la capacidad de carga turística. Eso pues es vital, es lo mínimo indispensable que nosotros podemos solicitar. Perfil del visitante y análisis del mercado. Eso ustedes lo van a realizar. No van a realizar un impacto ambiental porque como van a realizar una tour web, algunos que puedan visitar su destino van a poder extraer una información un poquito más real. Proyecciones de necesidad de alojamiento tampoco lo van a hacer acá. Componentes del espacio solamente son algunos que ustedes van a ver los atractivos turísticos que tiene el lugar y los tienen que clasificar, evidentemente. Si estamos hablando de las grutas, de las, no sé, cascadas, geografía montañosa, pertenecerá a sitios naturales, ¿no? Si van a hablar, por así decir, de las danzas, si van a hablar, por ejemplo, de los tejidos, la cerámica, ¿no? Tipos y subtipos, no hay más. Análisis de suelo, ordenamiento territorial y zonificación. Esto se trabaja de manera en conjunto, pero casi desde nuestra parte trabajamos la zonificación, pero la parte cartográfica con el ordenamiento territorial, no. La zonificación ya les vuelvo y les digo, ¿no? Que trabajarían con lo que es zonas pristinas, rurales, urbanas, ¿no? ¿Qué más se dará? Va a depender del sitio. Definición de macroproductos y productos turísticos. A nivel macro, pues no, lo que es lo global y el producto turístico local como tal. ¿Qué será lo que harán en ese sitio? Dependerá de lo que ustedes hayan encontrado. Caracterización de actividades turísticas potenciales. Si nosotros vemos, de nuevo entra el tema del ecoturismo, qué sé yo, vamos a suponer, en Jardín de las Delicias, ¿cuáles serán las actividades turísticas que acompañarán? Entonces nosotros buscamos actividades del ecoturismo y dirá senderismo, paisaje y observación de flora y fauna. Ahí puede entrar, por ejemplo, las actividades que se realizan será pues descenso, rappel, X. Pero hay que ver, como dice ahí, que van a ser potenciales a las que ya existen. Eso tenemos que tener en cuenta y cuidado. Formulación del plan, que es lo que se redacta acá, ¿no? Y fíjense que acá entra ejecución y demás. Pero en todo esto, fíjense que acá, donde está nuestro trabajo, es en análisis y síntesis, porque esta otra parte del estudio solamente entramos en dos, y en la parte del mapeo en una, y en lo que es el estudio preliminar, cronograma de trabajo. De ahí lo demás pare de contar. Ese sería nuestro diagnóstico que tendríamos que trabajar e indicar una vez a cuál pertenece. De ahí acá con la lectura no ha cambiado nada, se sigue manteniendo. ¿Y qué es lo que tiene que ver este diagnóstico? Como dice, sirve para tres propósitos concretos. La primera es definir la situación actual del turismo, como indica acá, en un espacio territorial con sus oportunidades y limitaciones. Evidentemente que yo no puedo ir y traerme el Amboró acá más cerca de Santa Cruz, ¿no es cierto? Y es un espacio donde está, la actividad se realiza donde está el atractivo, no es que se pueda mover. Entonces eso genera una oportunidad y genera una limitante. Para eso están el estudio de la matriz FODA. Luego seguimos con fundamentar las soluciones para posible toma de decisiones. ¿Por qué le digo posibles tomas? Porque no es que ya yo con esto ya yo inventé la pólvora y pare de contar. Se tiene que hacer prueba y error para que eso ya se lleve a cabo, como dice ahí, toma de decisiones. Propuestas y estrategias de desarrollo con datos cuantitativos y cualitativos actualizados. Nos piden actualizados cuando ellos no lo tienen. Por eso es que hay muchas veces el quiebre en el sitio, que no hay información. Eso fue del 2009, 2011, 2013, 15 en uno de los mejores de los casos. 18 que ahorita les voy a mostrar acá, que es lo que se hace y de ahí no ha habido una mejoría. Entonces, ¿por qué exigen